Bien, continuamos en Código TDF, segundo bloque, como lo anunciamos con nosotros la ministra de Educación, Sandra Molina. Sandra, muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Marcelo. Muchos temas para charlar, esperemos que nos dé el tiempo. Como veía, ¿no?, en la encuesta que hizo la gente de Voz Populi en toda la provincia, el tema principal que más le importa, un casi 29% de los encuestados, el tema de la crisis educacional. Si me permitís, Marcela, respecto al concepto de crisis y a los otros ítems que presenta la encuesta, que es conflicto salarial, luego con un porcentaje menor el IPAUS, que es parte del tema que le afecta al sistema educativo, el IPAUS, respecto a las jubilaciones de los docentes. Me parece que hay que distinguir crisis educativa y cuál sería el concepto de crisis educativa, porque luego distinguimos pauta salarial y entiendo yo que el concepto educativo, si la percepción es crisis educativa respecto a la pauta salarial y alguna situación, la situación que atravesamos en la ciudad de Ushuaia respecto en particular del edificio del José Martí, no estamos hablando de crisis educativa. Si la crisis educativa refiere al concepto más amplio de la educación, podríamos discutir qué pasa en cada uno de los niveles educativos y cuáles son los avances. Sí, yo creo que son tres los puntos, ¿no?, que hoy por hoy están en la educación. Por un lado, el conflicto salarial docente, por otro lado, los conflictos que hay con el conflicto edilicio en distintos lugares, y después está la educación, que la educación, creo, y después lo vamos a decir, marcha bien, el concepto educativo. Pero en cuanto a crisis, hay una crisis salarial que no se resuelve, que los docentes están en la asamblea. Ahí compartimos criterio, hay un conflicto no resuelto, que en todo caso es un problema del sistema para no resolver, es un problema mayor. Respecto de los edificios tendríamos que hacer la evaluación, tenemos una situación seria y de mucha seriedad que es el Colegio José Martí. Si vos querés, después describo cuál fue la secuencia de José Martí. Para charlar, hay muchas preguntas. Y respecto a otros edificios, a situaciones que son particulares y cómo hemos planteado el trabajo de mantenimiento y de infraestructura, es otro tema. Nosotros tenemos a cargo aproximadamente 96 edificios escolares. Hay que poner en contexto qué sería la crisis de infraestructura. Bueno, vamos por parte. Arranquemos entonces con el primero, el más largo, el que lleva 5 meses sin resolución, el conflicto salarial docente, que arrancó allá por el mes de fines de febrero, primeros días de marzo, con una oferta de un 8%, parece que era un poco corta. Se termina, ¿no es cierto?, en el medio, se pasa a un 23%, luego por decreto, luego el decreto es derogado, y se llega a un montón de ofertas sin solución. Todos pensamos realmente que la semana pasada se solucionaba el conflicto. Nosotros también. El viernes pensamos que iba a haber solución del conflicto docente. Nosotros también, y no hay. Porque para poner un poquito la secuencia de lo que estamos trabajando, hubo un encuentro en diciembre antes de cerrar el año que fue rechazada in limine. Luego en febrero ese 8% que era semestral, no era la pauta anual, y además con una propuesta de volverse a sentar a la finalización del semestre. Luego la secuencia de hechos que ocurrieron, atravesados por situaciones complejas, en algunos casos de mucha violencia, pero siempre con la voluntad del Ejecutivo de acercar una propuesta. Y además con la palabra de la gobernadora, que se entiende que había que mejorar el salario en función de los recursos que se tenían disponibles. Finalmente llegamos al miércoles de la semana pasada en una reunión que sostuvimos el jefe de gabinete, un grupo de legisladores, la conducción sindical, a pedir apoyo a los legisladores. Exactamente, estuvimos hasta muy tarde acordando y ajustando la propuesta para acercar las partes, con muy buena predisposición de los legisladores, con toda la voluntad del Ejecutivo para abordar y llegar a un acuerdo. Nosotros pensamos que ese era el inicio de una resolución de la situación que estamos viviendo, pero hasta la fecha no hemos cerrado ese conflicto. Fue rechazado y entiendo yo por los medios públicos, pero no tenemos ninguna comunicación por escrito, que
habría una contrapropuesta, pero formalmente y oficialmente no ha llegado. Sí, se supone que llegaría en estos días esa contrapropuesta. Todos pensamos, reitero, que se solucionaba el conflicto, parecía que estaba buena la oferta que se hacía. Sobre todo porque participó la dirigencia sindical en la construcción de esa oferta. Bueno, eso es lo que no terminamos de entender. Estuvieron los legisladores, mediaron. La verdad que más sorprendido que vos estoy yo, porque cerramos esa reunión que fue de mucho trabajo, con mucha voluntad de resolverlo, con una sensación agradable y positiva que por lo menos estábamos en el camino. Y bueno, luego pasó lo que todos saben, que fue rechazada la propuesta. Desde el mes de marzo a la fecha, ¿cuántas propuestas se hicieron? Desde diciembre a la fecha, 8 propuestas. Está bien. Una, a mi criterio, que fue media floja, baja, la del 8%, sí, pero después que también hay que pensar que en esa secuencia... Salió la 278 en el camino. Claro, y que en esa secuencia, desde el ofrecimiento del 8% semestral, que se informó, la verdad, confusamente, siempre fue semestral y con una posibilidad de reunirnos a la finalización del semestre, pasaron cosas serias. En donde es difícil, digamos, si las partes no tienen la voluntad de llevar adelante este diálogo, que es un diálogo que muchos me han escuchado decir, es que cuando uno se sienta a negociar o a dialogar, necesita mucho tiempo. Lo que no puede haber son acciones como las que ocurrieron, no solamente, sino tener paritarios retenidos hasta muy tarde, sin la posibilidad de moverse ni levantarse, siempre con una actitud de parte de los paritarios y del Ejecutivo, que es poder acordar en términos armoniosos, de un diálogo como le corresponden a los adultos que se sientan a negociar, porque podremos no estar de acuerdo, pero lo que no puede pasar son estos tipos de acciones. No, seguro, y el diálogo tiene que ser la base para poder llegar a una solución. Entonces ahora, a la espera de la contrapropuesta del gremio. Así es. Bien, sigue el conflicto ahí salarial dando vueltas sin resolución. Pasamos ahora al tema de infraestructura general. ¿Qué pasa con los edificios escolares? ¿Cómo se trabajó en el verano? Que hay distintos deterioros que se van produciendo en cosas normales. Una cosa es que se queme una bombita, se rompa un cuerito de una canilla. Pero hay distintos establecimientos que han tenido problemas a lo largo desde que comenzaron las clases. ¿Cómo está la situación esa? Hay que revisar. Sin entrar en el Martí entramos caso puntual después. Podemos relatarlo después. Esta semana o estos últimos 2 días, no tengo, como pasan tantas cosas, el registro exacto de la fecha. En la ciudad de Río Grande, uno de los colegios en donde los alumnos llevan adelante sentadas, en donde se habla del mantenimiento, la rotura y demás. Yo tengo el informe acá que pedí que se me hiciera llegar. Hicimos 2 intervenciones muy grandes con cambio de aberturas, picaportes, pintura, ampliación, que es el Colegio Soberanía Nacional. Esa intervención se hizo en el 2012 y al inicio de este año. Le cuento, acá lo tengo, ¿no? Porque llegó la pregunta. Colegio Soberanía Nacional de Río Grande, los alumnos reclaman por falta de higiene, elementos de limpieza, alarmas de incendio rotas y matafuegos vencidos. Todas esas intervenciones las hemos hecho. Ha estado interviniendo el Ministerio de Infraestructura en 2 intervenciones muy fuertes que hizo el Ministerio de Obras Públicas. En Río Grande la totalidad de los edificios escolares son atendidos por el Ministerio de Obras Públicas, de manera que nosotros articulamos acciones respecto a la demanda que presentan los colegios. Lo mismo sucedió con el Colegio Maradona, que en realidad el inconveniente que se suscitó en la calefacción tenía que ver con que algún sujeto desde el exterior del colegio cerró la llave de gas y eso provocó un inconveniente en la caldera. Si bien nos están solicitando, creo que hay que hacerle como un recubrimiento para que eso no vuelva a ocurrir, pero lo que ocurrió es que se cerró una llave de paso, no sé específicamente qué, que hizo que se interrumpiera la calefacción. Y es lo mismo que pasa con las bombas, cuando
se corta el agua o cuando algún tercero, digamos, cierra esas llaves de pasos, a veces quedan, no soy yo la persona indicada para explicarlo, sí, pero eso afecta al funcionamiento de una caldera o de las bombas que tenemos referidas al agua. Y respecto a lo que hemos hecho este año, la intervención más fuerte se hizo en la ciudad de Río Grande, porque nosotros desde el inicio de mi gestión, la ciudad que en su momento evalué yo que necesitaba mayor intervención respecto a la distribución de los recursos y la articulación con el Ministerio de Obras Públicas era la ciudad de Río Grande. También lo hemos hecho en la ciudad de Tolwyn. En el caso de Ushuaia, lo que se trabajaron es sobre los espacios de sala de máquinas, bombas, limpiezas de tanques, aquella espacio de la institución que requería para nosotros estar en funcionamiento. Sí. Se trabajó con empresas que tienen garantías hasta el mes de octubre. Esa acción se lleva adelante siempre en articulación con el Ministerio de Obras Públicas. Bien, después tengo un par de preguntitas de otros establecimientos puntuales. ¿Qué pasa con el tema de ratas? Que sabemos que hay una invasión en la ciudad. Pero antes quiero compartir con usted un tema que nos llamó mucho la atención y que son unas imágenes que se vieron en Facebook de, no sé si la palabra es violencia juvenil, son adolescentes, tienen entre 11, 12, 13 años. Nos preguntábamos si mostrarlas o no. Sí, las queremos mostrar porque queremos que los padres vean estas cosas que pasan. Porque siempre, de toda la vida, aquí en la provincia se tomó a las escuelas, a los colegios, como un depósito. Ambos padres trabajan todo el día, entonces dejaban al chico en el colegio a la mañana, el colegio se tenía que hacer responsable y después a la noche se encontraba con los chicos. Y la educación no es eso. La educación empieza en casa y continúa en el colegio. Esa educación es compartida. Es un video fuerte de adolescentes, reitero, 11, 13 años, peleándose. Esto también está pasando en la provincia y es responsabilidad de todos. Lo mostramos, por favor. El otro día, el sábado, cuando estábamos ahí arriba, y vos empezaste, vos me dijiste que estabas al lado de una gata. No, porque el otro día me gritaste. ¿Qué otro día? Sí, el otro día cuando estábamos... Vos te me estabas haciendo la piola, yo estaba arreglando todo y vos empezás a bardear. No. No, porque estábamos así y vos me empezaste a gritar. ¿Qué me invitaste? ¿Qué me dijiste chupame la concha? ¿O no? ¿Qué, allá en...? Sí. Y bueno, ¿qué mirás? ¿Y qué si no te sentís zarpada, boluda? No, no me siento zarpada. Bueno, entonces... Y bueno, pero vos sos la que me venía a apurar y te hacía la malita. Después me decís, guacha, boluda. Tengo cachetazo. Aprendés significado, porque ya sé que ni sos más grande que yo. Sí, ¿cuántos años tenés? ¿12, 11? Sí, 11 tengo. Sí. ¿Y vos cuántos años tenés? 13. ¡Ah, pará! ¡Cosa, boluda! Tampoco... No, ¿qué? ¿Y uno, boludo, que está temblando? Una guacha, boludo, dale. Dale, guacha, dale ahora. Eso, dale, mamá. Eso, dale. Uy, la concha. No, pará. Ustedes no se metan. El problema entre ellos dos. Dátela, que te dijo. ¡Ay, la campera, boludo! Dale, Cari. ¡Mariana, dátela más fuerte, boluda! ¡Patá, boluda! ¡Dale, con blanca! ¡Dale! Julián, te cambié por... ¡Dale, metele una! ¡Arrancale los pelos! ¡Arrancale los pelos! ¡Dale, Cari! ¡Dale, hazte la mierda! ¡Corre así, pelotuda! ¡Correte, este... ¡Le cagaron una pila en la cara, estúpida! ¡Arrancale los pelos, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arrancale los pelos, sacudila, me tenés patada! ¡Sacudila! ¡Corre así! ¡No, hijo de puta, ahora no sabe ni una! Para mí. ¡Hacela! ¡Ah! ¡Ya la tenés! ¡No la ves! ¡Dale! ¡Hacé la mierda, pelotudo! ¡Dale! Bueno, no te tapé. Te quedas con un árbol, ¿verdad? Hola. A ver, así corta. Vos no te vas más de la copa, ¿entendiste? Porque la próxima yo te voy a pegar, ¿entendiste? Yo no pego como Diana, yo te voy a hacer mierda directamente. Así que, ojo, Diana. ¿Qué me dijiste? Ah, bueno, ojo. No le digas guacho, no te hagas la loca, ¿entendiste? Pues yo te iba a meter una piña, pendeja. Ya se va a enterar la derecha y te va a hacer mierda, chachá en la cola.
Guacha, estúpida, ¿qué no me está brecho? Que la cosa de estrellador. Es de nuestro... 11 y 13 años tienen. Las caras fueron desfiguradas precisamente para que no se vean, porque son menores y para proteger su identidad, lo mismo que los nombres fueron tapados, que se gritaban. 11 y 13 años, violencia, cuando todos los compañeros miraban, se reían, incentivaban a pelearse. Esto está pasando y esto es responsabilidad de todos, empezando por la casa, empezando por los padres. Y el colegio tiene que dar un apoyo. Pero reitero, acá estamos acostumbrados a eso, a que el colegio sea un depósito de chicos, y no. ¿Qué me dice esto? Primero, lo que antes de entrar yo te manifestaba que no estaba muy de acuerdo con dar lugar a estas imágenes, porque entiendo yo que todos tenemos que trabajar conjuntamente con los medios en no incentivar que sean las vías, si bien que el Facebook y las otras redes sociales son espacios de comunicación, me parece que hay que orientar ese espacio de comunicación. Segundo, es que en realidad yo no creo que los papás piensen que la escuela sea un depósito. Yo creo que los papás confían en la escuela y nosotros trabajamos para que la escuela sea ese espacio en donde, entre otras cosas, nosotros construimos ciudadanía. Me preocupa de eso también es que los compañeros no tengan el gesto de separar ese conflicto. Los conflictos en la adolescencia son parte de atravesar la adolescencia. Es un tema que me parece que es interesante de analizar con especialistas, pero particularmente creo también que los chicos viven en una sociedad con muchas agresiones, como relataba Ahí antes. está el punto. Es decir, ahí está el punto. Si ante un conflicto no lo estoy diciendo se toma un particularmente edificio, por se hace esto, un piquete, se pelean, los grandes, somos los que estamos dando ese ejemplo. Ante cualquier cosa se hace un piquete o se toma un edificio. Por un lado, con razón o sin razón, pero estamos mostrándole eso. Por eso digo, hay muchas formas de violencia. Yo creo que los docentes tenemos una tarea importante y formamos dentro y fuera de la escuela. Cuando yo refería al conflicto, aún cuando uno lleva una lucha sindical que es legítima, que nadie dice que no lo sea, los docentes somos formadores en todos los ámbitos, porque así vamos caminando por la ciudad y los alumnos nuestros son el enfermero, el policía, es un trabajo en conjunto. Y por otro lado, yo creo que tenemos que pensar mucho qué es lo que queremos comunicar, qué decimos, cómo hacemos referencia a los menores, cómo nosotros protegemos a los menores. Es una situación que debe ser tratada, pero también es una situación que nos pone a todos a pensar qué sociedad nosotros queremos construir y cuánto trabajamos nosotros para que nuestros jóvenes sean solidarios. Yo creo que los jóvenes son más solidarios que los adultos, que esta es una situación seria, que hay que trabajarla, que hay que llamar a toda la comunidad, porque también puede pasar una adulta, y yo he visto jóvenes discutiendo en donde he intervenido sin que fueran mis alumnos, y hay muchos adultos que pasan cercanos a esa discusión y nadie interviene, nada. Se escucha a una de las jóvenes diciendo no te metas, y en realidad habría muchas cosas para pensar de esa situación, pero hay gente que podría, digamos, en una mesa discutir respecto a esto. Lo haremos, nos vamos a ir a un corte y quisimos mostrarlo porque queremos mostrar, es una realidad y por ahí los padres no tienen ni idea de que los chicos están haciendo esto, se ve en Facebook, lo manejan ellos, pero para que tomen conciencia de que sus hijos pueden estar generando estas cosas. Me parece que por eso hay que mostrarlo a la sociedad, porque pasa y para que tomen, reitero, conciencia a los padres y charlen con sus hijos. El ejemplo lo estamos dando los mayores. Ante cualquier discusión se toma un edificio, se hace un piquete o una pelea y no sirve. Ese no es el camino. Nos vamos al corte y cuando regresemos más temas con la ministra se viene sobre todo el tema del José Martí. Ya regresamos.